Sí, buenos días. ¿Cómo está, doctor Luis Guillermo? Bienvenido. Buenos días al doctor Juan Gonzalo Merino, al doctor César Augusto Echeverry, magníficos anfitriones. Un agradecimiento y un deseo de sacarle la máxima experiencia de este foro, donde nos junta intereses comunes para todos los actores del transporte. En el caso que nos trae, queremos hacer una presentación, por decir así, en sociedad, de un proyecto en desarrollo, un proyecto que va supremamente adelante, un desarrollo que tiene que ver con una actividad específica de la industria del transporte. Entendemos que la industria del transporte la hemos conocido durante toda la vida de una manera tradicional, trabajando con el sistema clásico de el conductor, el pasajero, dinero, devuelva, sino por detrás. Bueno, es una manera, digamos, muy tradicional de manejar el modelo del transporte, pero ahorita hay una serie de elementos que han concurrido para que entremos en un proceso de modificación, de actualización, de adecuación. Es un momento de disrupción. Tradicionalmente, el transporte siempre se ha manejado clásicamente con un parque automotor, unos conductores, unos usuarios, un dinero efectivo que el usuario entrega directamente desde que se ingresa al vehículo, y tradicionalmente también está la clásica liquidación de todos los días, todas las noches, en las estaciones de servicio, en las terminales, en los parqueaderos, etcétera. Eso ha sido lo clásico y así llevamos N años, podemos decir unos 60 o 70 años aproximadamente aquí en Medellín, y diría que en todo Colombia. Pero ahorita viene la pandemia, viene la tecnología, viene la necesidad de evolucionar, la necesidad de adaptar para muchas condiciones, evolucionar en todos estos modelos. En ese proceso hay que entender que el sistema, el transporte como tal, tiene como una de sus actividades el recaudo. Y es así como en la normatividad que las autoridades han estado desarrollando en los últimos tiempos, están enfocadas a que se tecnifique tanto la parte de la gestión y control de flota como la parte relacionada con el recaudo, la parte de información al usuario, fuera de otros también como el sistema de semaforización, etc. Entonces, en ese proceso hay los tres elementos que tienen en este momento mayor fuerza, por decirlo así. Está en la gestión y control de flota, está relacionado con la operación de recaudo y está relacionado con la parte de información al usuario. Normalmente, como decíamos, el recaudo es una actividad más de la explotación del negocio del transporte, en virtud de la habilitación que el Estado le ha concedido a las empresas para que ese negocio como tal lo presten, se preste este servicio esencial, y a cambio se obtenga un ingreso. Normalmente, como decíamos, empezamos con un sistema de dinero fiat, de dinero en efectivo, con pagos y devueltas y demás. Luego ya hemos entrado desde hace un tiempo, y con el masivo lo hemos visto, hemos entrado en un proceso de tecnificar, de apoyarnos en la tecnología, y hemos estado ya incluso en un paso más adelante, donde ya no es simplemente mi apoyo en la tecnología, sino que se construye todo un sistema completo para hacer efectiva y de una manera garantizada la actividad del recaudo. Eso ha significado... Hay un micrófono abierto que está haciendo home. Eso ha generado todo un cambio completo de paradigma, y la ventaja que hemos aprovechado nosotros en esta experiencia que estamos desarrollando tiene que ver con que todo lo que ha sucedido en otras partes, en otros países, en otras ciudades, y se corrobora con la exposición del doctor Varano precisamente, es que todas esas dificultades que se han tenido en otros lugares, todas esas oportunidades de superación que han tenido, los hemos estado teniendo en cuenta uno a uno para lograr que un modelo de recaudo sea lo más eficiente posible, donde le garantice como eje fundamental al usuario que pueda acceder al servicio de transporte prácticamente en las condiciones que pueda. Tal vez, como decía el doctor Varano, la única manera que como tal vez no podría acceder es que en definitiva no tiene dinero. Pero desde que tenga dinero, hay maneras, mecanismos, la tecnología, y lo dijo el doctor Varano igualmente, en la tecnología, las soluciones tecnológicas están. Entonces, desde que la persona tenga
tenga eso, sea a través del sistema de tarjeta electrónica, sea a través de los modos normales de cualquier tarjeta de débito o crédito además, o sea con los modos de códigos QR y demás, todo eso debe estar considerado y está considerado en esta solución que en este momento estamos presentando. Uno de los pilares fundamentales que hemos tenido en cuenta, obviamente la interoperabilidad. En ese orden de ideas, la autoridad como tal debe sacarlos o está en proceso de sacar los estándares de interoperabilidad. Esos estándares de interoperabilidad nos van a dar la posibilidad de que todos nos entendamos, que las reglas sean iguales para todos y que sea el operador que sea, va a cumplir con los mismos requisitos. No significa que haya tarjetas diferentes y que si yo tengo una no puedo acceder al servicio en otro modo de transporte y cosas por el estilo, sino que como las tarjetas de crédito, toda tarjeta que se genere para el sistema de transporte tiene que servir en todos los modos y tiene que servir incluso en todas las modalidades, porque la modernidad ha llegado incluso con formas diferentes que paulatinamente se van incorporando como medios de transporte. Entonces vamos a iniciar con la primera diapositiva, reconfirmando el hecho de que interoperabilidad, intermodalidad y nuevas opciones son características que han sido tenidas en cuenta en el proyecto que hemos desarrollado. Le decimos proyecto, pero proyecto en desarrollo y desarrollo muy adelante. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tratar de que la presentación salga. Un segundito. Carlos, de pronto pudiste poner la presentación. Don Luis, un saludo. No, estoy aquí por el interno dialogando con Carl Gaviria para la presentación. El doctor Guillermo, ¿nos escucha? Sí, señor. Perfecto. Mientras aparece la imagen y entendemos el tema tecnológico, que siempre cuando estamos en directo algo puede fallar, desde Asotrasva aplaudimos esta gestión tan loable y tan importante que emprende el transporte público colectivo. Es histórico de que los transportadores, dentro de su credibilidad, dentro de su transparencia, implementen un sistema de recaudo. Entonces, aplaudimos esa gestión, ese inicio, porque se entiende que el transporte quiere seguir siendo operador. El transporte quiere seguir recaudando su propio dinero con todas las tecnologías, sin querer ponerle palos a la rueda a nada. Simple y llanamente competir en franca lid, y eso lo aplaudimos desde la asociación, y por eso hoy los invitamos a que le expresen a todo el auditorio y a todas las personas que están acá interviniendo cómo es que sí se puede implementar un recaudo. Tiene la palabra doctor Luis Guillermo. Doctor Juan González, precisamente es el espíritu de lo que estamos haciendo. Le quiero contar que hay un micrófono abierto que está haciendo home. Le quiero decir que precisamente el guión, la guía fundamental para este proyecto, que es este proyecto en desarrollo, como digo, muy adelante, es un proyecto que se ha desarrollado de los transportadores, para los transportadores y con los transportadores. Los transportadores, como decía inicialmente, tradicionalmente, una de sus actividades propias del negocio del transporte o propio de la industria del transporte, perdón, es el recaudo. Y lo que vamos a hacer ahorita es tecnificar el recaudo. Y no solo tecnificarlo, sino interoperar con todos los sistemas. Como dice el doctor Varano, precisamente está el sistema masivo, está el sistema colectivo, que en este caso somos los que estamos hablando, y sea de uno o de otro. Y en cualquiera que aparezca y en cualquier modalidad que vaya cogiendo fuerza, tiene que ser válida la interoperabilidad. En ese orden de ideas, la autoridad se encarga de los requisitos, de las reglas, como decía el doctor, de las reglas de interoperabilidad, y con base en esas reglas todos jugamos igual, y por eso aquí no se va a presentar ningún fenómeno como que alguno diga yo me voy porque queda todo el sistema. No depende de ninguno,
porque todos tenemos que cumplir las normas, todos, es como el sistema bancario. En una ciudad uno diría, es que una sola ciudad debería tener un solo banco. No, señor, una ciudad puede tener todos los bancos desde que cumpla con todos los requisitos, con los estándares, con las certificaciones internacionales, con toda la seguridad que hoy es tan importante, sobre todo cuando estamos hablando del mundo digital. Ahí, como ustedes ven, lo primero que encuentra el transporte cuando empezamos a desarrollar este proceso es una cantidad de términos y elementos y actividades y demás que no eran natural, no era normal para una industria que veníamos desarrollando de una manera muy, digamos, muy a lo antiguo, por decirlo algún término. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que viene ahorita? Claro, ahorita hay un proceso de cambio, un proceso en que toda la industria, todas las empresas, todos los usuarios, todos los transportadores y demás, nos tenemos que entrar. Pasamos a la siguiente. Es lo que llama el proceso de cambio. O sea, obviamente en ese proceso de cambio hay algunas vicisitudes, en ese proceso que hay algunos elementos que hay que superar, hay otros elementos que hay que organizar, pulir, ajustar, coordinar, conciliar, etcétera, y en todo ese proceso estamos nosotros abocados en este momento. Pasamos a la siguiente, otra. Esa es la realidad actual. Eso es lo que hay en este momento y eso es lo que encontramos en el medio. Encontramos lo tradicional clásico, caminar, tiendas, supermercados, necesidades básicas, todo lo que a la gente le implica desplazarse. Luego vemos que la gente empieza a desarrollar sus propios módulos, vehículos, y se genera toda una industria del transporte alrededor del cual hay otra cantidad de servicios que complementan para poder hacer efectivo ese traslado, esa movilidad. Luego viene otro elemento que es el transporte público, y el transporte público tradicionalmente está el masivo, está el colectivo, donde Medellín tiene una fuerza muy grande con el colectivo, donde en otras ciudades probablemente tienen que ir pensando también en que el colectivo tiene que ser una fuerza que complemente el transporte, como decía el doctor Varano. La mejor solución es en que todos interactuemos con reglas claras, transparentes para todos. En eso entonces está el masivo, el colectivo, pero también está el individual con los taxis, etc. Pero han venido irrumpido con fuerza otros transportes alternativos. Ya vemos gente por las calles en patineta, la bicicaminabilidad, hasta los bicitaxis hemos visto por ahí, carros compartidos, muchísimas otras alternativas. Y pronto estaremos viajando en drones y qué sé yo. Entonces hay muchos modos y hay muchas posibilidades de prestar el servicio. Por eso repetimos y no hacemos nunca suficiente hincapié en lo que es interoperabilidad, intermodalidad y todas las otras posibilidades. Vamos a pasar a la siguiente. Ante todo esto, entonces aparece TPC SAS. TPC SAS es Transporte Público Colombia, una SAS, o sea, una sociedad por acciones simplificada, que nace en el año 2020 como operador de recaudo. Eso fue después de 4 años de construcción con empresas, inicialmente con empresas adscritas a Sotrasva, y luego se abre ya a todas las empresas de transporte público colectivo habilitados tanto en la ciudad de Medellín como en su área metropolitana. Entonces, en el momento, SAS como tal tiene diferentes empresas, incluso pertenecientes a diferentes gremios, porque la idea es convocar a todo el transporte y unificarlo. ¿Qué nos motivó para construir la SAS? Es que hay unos recursos que se manejan dentro de las empresas y con los cuales necesitamos lograr eficiencia en la operación a mediano plazo y mejorar los beneficios. Y como en el caso del recaudo, el recaudo para nosotros es un costo, y uno de los objetivos que tiene TPC SAS es precisamente disminuir el recaudo, el costo que tiene, y ojalá no solo se disminuya, sino que se elimine. Pasamos a la siguiente. En la siguiente vemos que existen 6 actores fundamentales en el sistema, y con esos factores fundamentales la industria está funcionando. El eje central de todo es el usuario. Un usuario que tenemos como principio que debe tener acceso siempre a ser transportado. Siempre que lo tienen. En la remota posibilidad de que de pronto el recurso económico falle, incluso hasta un viaje puede ser entregado gratuitamente.
Pero básicamente el usuario es el eje estructurante. El usuario, con el modo que tenga, debe tener acceso al sistema. Sea como lo hace hoy en el masivo, donde compra, recarga una tarjeta, va y la valida antes de entrar al sistema, antes de pasar los torniquetes y demás, y viaja en distintos modos de transporte, llega a su destino, y eso entonces le genera una economía de escala, cosa que hemos tenido en cuenta también, lo hemos tenido en consideración. El otro usuario o el otro actor que tiene el sistema es obviamente el operador de recaudo, que en este caso estamos presentando a TPC SAS. Hay otro actor que son los operadores de transporte, las empresas de transporte con sus propios vehículos y con todo lo que hay alrededor, como los usuarios, los servicios, etcétera. Hay otro cuadro, que es la autoridad del transporte, la autoridad como tal, que es la que regula, la que controla, la que define los estándares que todos tenemos que cumplir. Está el quinto, que es el recaudo. Cuando usted es operador de recaudo, no significa que usted va a manejar la plata. La plata se tiene que manejar de una manera absolutamente controlada, vigilada, y por eso se tiene que recurrir a los administradores financieros, entidades financieras, en este caso fiducias, patrimonios autónomos y demás, vigilados por las respectivas superintendencias con todos los controles del mundo, porque definitivamente se está trabajando con un recurso crítico, que es el recurso dinero. Y ese recurso no solamente se recauda, sino que después de que se recauda, se tiene que manejar, se tiene que repartir, lo que se llamaría clearing, se tiene que hacer el clearing a cada uno lo que le corresponda, de acuerdo obviamente con unos procesos ya estandarizados. Y por último está la red externa de recarga, porque el usuario no necesariamente va a tener la posibilidad de entrar al servicio, sobre todo al principio, mientras la transición, entrar con dinero en efectivo, dinero fiat, sino que el usuario, por ejemplo, en Medellín hay una ventaja muy grande, y es que hay una cultura ya de la tarjeta. En el caso de RPI y cualquier tarjeta, pues debe cumplir los estándares de interoperabilidad, y cualquier persona que tenga una tarjeta cívica del metro, una tarjeta de cualquier sistema de transporte, puede hacer uso de cualquiera de los modos, de cualquiera de los modelos, ingresar sin ningún obstáculo. O sea, estamos superando procesos que se han vivido en otras ciudades, y que en este caso, obviamente, Medellín tendría una ventaja muy grande, porque ya hemos aprendido de lo que nos han enseñado en otras partes. Entonces, esa red de recarga va a permitir que el usuario pueda, en cualquier parte de la ciudad, e inclusive en el mismo validador del vehículo, pueda hacer procesos de recarga. Entonces, hasta ahí tenemos los actores. Vamos a pasar a la siguiente, y es que TPC SAS como tal es una empresa de empresas, donde cada empresa tiene exactamente la misma cantidad o la misma, tiene el mismo peso, todas están en igualdad de condiciones, todos tienen el mismo número de acciones, y cuando las empresas se juntan, toman las decisiones en conjunto. Obviamente el TPC SAS está apoyado por un aliado tecnológico, por aliados financieros y por aliados jurídicos, que en este caso tenemos como aliado jurídico una entidad supremamente prestante en la ciudad de Medellín, y también tenemos a la Universidad de Medellín apoyándonos en todo este proceso. Aquí los que participan entonces pueden tener la certeza de que van a estar activos, van a estar pendientes y actuantes en toda decisión que se tome, dentro de, obviamente, unas reglas de juego que se han acordado. La experiencia de la unión de las empresas en el TPC SAS, se creó, como les digo, el operador de recaudo centralizado, que es TPC SAS, y se busca el manejo de los recursos de la tarifa por medio, como decíamos, de un patrimonio autónomo a través de una fiducia, de acuerdo todo con la norma nacional. Entendemos que la transformación de la operación viene cambios constantes, donde la dinámica de movilidad de los usuarios hoy exige otras formas. Vamos a pasar de diapositiva. ¿Por qué se conforma un operador de recaudo? La experiencia de cada una de las empresas y la administración de los recursos de las empresas que hoy participan en el SAS nos dio a entender, nos enseñó que hoy tenemos que juntarnos todas las empresas como tal para lograr cumplir el objetivo
de disminuir los costos operativos, lograr la economía de escala. Y adicionalmente, como la norma ya no lo pide, es empezar a pensar en otras fuentes de ingresos. El transportador que hoy piense que solo va a vivir de una movilización de pasajeros con una tarifa que de alguna manera no contempla todo lo que la canasta exige, indica que seamos creativos. Después de la pandemia, con la disminución de la movilidad, también nos obliga a ser creativos, y también estamos entonces con TPC trabajando en el desarrollo de fuentes alternas o fuentes adicionales anexas de ingresos. En el operador de recaudo, el otro elemento que tiene, como le digo, es un cambio completo, es un rediseñar en la industria, es un reacomodar todos los elementos, escoger y hacer parte de ese ecosistema, pero en las condiciones en que en este momento la tecnología no lo facilita. En la siguiente vamos a ver entonces que hay un elemento adicional a los actores del sistema, y ese elemento es el que está marcado como el número 5. Es lo que llamamos la plataforma central, el cerebro central, lo que llamamos la unidad central de procesos transaccionales, una unidad a la que tendría acceso absolutamente todos los actores, desde el Estado, la autoridad, cada una de las empresas estaría haciendo su propia fiscalización, y es una plataforma supremamente fuerte, supremamente probada, validada, certificada, que cumple con todos los estándares internacionales y demás, y es alrededor del cual todos los demás actores hacemos confluencia, y garantiza para todos y con la auditoría de todos que lo que el recaudo como tal está desarrollando es exactamente fiel a la realidad de cada uno de los actores. En la siguiente diapositiva vamos a darle la palabra al señor Carlos García para que puntualice un poquito con respecto al funcionamiento. Bueno, un saludo para todos. De antemano, muchas gracias por este espacio que hoy nos está propiciando la agremiación de Asotrasba. El objetivo como tal y acompañar a nuestro representante, don Luis Guillermo, es hablar desde los diferentes posibles escenarios en los que los operadores de recaudo tienen que vivir. Parte de ese proceso es lo que se ha venido presentando en las diapositivas anteriormente, y digamos que el ecosistema de recaudo, lo que nos expone esta diapositiva es la centralización del sistema como tal. Es decir, conforme a la diapositiva que había anteriormente y mostrando ya hoy la evidencia de cómo es la operación del ecosistema de recaudo, lo que estamos diciendo es que vamos muy a la par con lo que está hoy manifestando la autoridad, o lo que mencionaba el académico, el doctor Varano, donde hoy el sistema de transporte, hoy los usuarios exigen otros modos de transporte, donde adicionalmente a ello lo que se está buscando es una centralización del manejo y la administración de la fuente de donde los usuarios ingresan y donde los usuarios se bajan dentro de un vehículo. Pero más allá, lo que estamos orientándonos es a notificar que TPC nace bajo una figura, y esa figura es que entiende el modelo de recaudo, y lo entiende porque lo viene haciendo hace más de 50 años. Lo único que cambia hoy es el modo o los modos o los medios de pago con los cuales los usuarios van a poder acceder a esos sistemas. Y acorde a ello es el planteamiento por el cual nace TPC, entendiendo como operadores de transporte, que es la figura donde están los buses, que hoy lo venimos haciendo por más de 50, 60, 70 años, algunas empresas u otras menos. Adicionalmente tenemos la base de la estructura, que son los usuarios, el ciclo de medio de vida de cómo conviven esos usuarios para ingresar a los sistemas, o cómo el medio como tal, cuando va y se hace una recarga a través de un POS, redes de bajo valor, sistemas de PSE o tarjeta crédito, incluyendo adicionalmente cómo el centralizador que hoy TPC cuenta con él se integra, es interoperable con todas estas plataformas ya existentes en una economía de ciudad. Entonces, no somos ajenos a conocer
cuál es la cultura de ciudad bajo la cual nos movemos, cómo los usuarios hoy ingresan a través de ese medio pagando en efectivo y cómo vamos a evolucionar esos medios para que ellos puedan tener acceso. Entonces, la plataforma en sí lo que hace es que convive con el operador de transporte, convive con los usuarios y las necesidades y las demandas de los usuarios que hoy exigen, e integra de una forma u otra a través de APIs o gateways como tal a las redes externas que ya hoy conviven en un ecosistema de ciudad. Es decir, está un PTN, una KeyRed, un WinRed, un MegaRed, un Baloto, un Efecti, un rédito empresarial o Gana pues, para la estructura local, como también, como explicaba don Luis, el administrador fiduciario financiero, que en este caso es donde una vez tú haces una recarga, esos saldos van directamente a la cuenta fiducia, no van a las empresas, sino que van directamente dispersas a la fiducia, como el administrador financiero a través de la plataforma convive con la solución, como el operador de recaudo, que en este caso es TPC, también tiene que convivir con él, como la autoridad de transporte tiene que convivir con la plataforma. Entonces, nosotros hoy no vamos a embarcar unos equipos que no tengan un lineamiento con una integralidad, una interoperabilidad entre todos los ecosistemas que conviven en la ciudad. Porque es que la interoperabilidad, como bien o mal mencionan, no es cómo me voy a integrar, sino de qué forma un lenguaje con el otro van a convivir. Y parte de ese es el proceso al cual nosotros queremos llevarlo. Entonces, desde el interior del TPC, entendiendo la dinámica de transformación de las ciudades, especialmente la de Medellín, el modo en que hoy los usuarios exigen servicios, el cómo la banca viene redireccionando, haciendo una evaluación post pandemia de la mantenibilidad de las empresas, incluyendo el sector transporte, porque hablo ya de un ecosistema, hablo de todas las empresas, pero puntualmente hablemos del transporte, cómo el gobierno nacional viene en procesos de regulación, estandarización, o criterios de homologación para ciertos procesos en temas de recaudo. Entonces, ¿cómo se vienen implementando a través de políticas de gobierno nacional estas políticas de recaudo? Y ponen una situación de mayor criterio las exigencias al interior, como bien mencionaba el académico Arana, que ya hay unas experiencias anteriores, ya tuvimos el caso de Bogotá, el caso del mío, la implicación de la red de recarga para los procesos del mío, etcétera, etcétera. Entonces, como para perdurar en el tiempo, el sector transporte, a través del TPC, busca mutar esas exigencias y lograr alcanzar todos esos criterios al que la autoridad nos va a llevar. Por eso, la importancia de entender cada uno de los roles dentro del ecosistema en el cual hoy convivimos, porque muchos de nuestros usuarios hoy hacen un nivel de recargas a través de las redes, pero entonces, ¿cómo podrían adicionalmente hacer esas recargas dentro del sistema del TPC? Entonces, conociendo los actores, identificando sus roles, el interrelacionamiento que cada uno lleva a estos es lo que muestra la gráfica al interior y el rol que tiene cada uno dentro del proceso operativo de recaudo. Es decir, que para que coexista o conviva ese relacionamiento no pueden ser aislados todos estos actores del ecosistema de recaudo, sino que por el contrario tienen que tener unas reglas de negocio y ese es el sistema central. Básicamente lo que se busca es una estructuración del sistema, hablando propiamente de lo que es una solución del RCC, Recaudo, Control y Comunicaciones. Porfa, me colaboran con la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se lograría la convivencia de los operadores cuando existen más de uno o varios operadores de recaudo? Pues básicamente estamos esperando que la Secretaría de Movilidad y el área metropolitana definan cuáles van a ser los diferentes actores dentro del sistema o del ecosistema. Parte de ello es los estándares que la autoridad defina, mientras las empresas operadoras de recaudo que hoy conviven cumplen con los lineamientos que podrían ser el modelo de interoperabilidad. Entonces, ¿cómo voy a convivir la una con la otra? Es cierto, Metro de Medellín hoy es un operador de recaudo a través de su producto Cívica. Metro es un operador de transporte masivo y su solución Cívica es, digamos, su operador de recaudo. Entonces, ¿cómo haría la autoridad para definir esos estándares, esos criterios de convivencia entre los diferentes actores y cómo sería la estructuración? Por eso, TPC desde un principio definió que más que embarcar equipos en sus inicios, era la construcción de ese centralizador virtual de procesos transaccionales, esa plataforma, etcétera, el nombre que le quieran poner. Ok,
¿Cómo se realiza la compensación en las empresas? Como mencionaba con la figura anterior, ninguna empresa es administradora de los recursos, porque pues, digamos que la misma norma nacional hoy para los masivos y los estratégicos así lo define. Y parte de esta estructura es que el operador de recaudo, debajo de la figura del administrador fiduciario como tal, cumpla un rol en la administración de esos recursos, como la plataforma, el core, el corazón de la solución de TPC, va a identificar cada uno de los actores cuando ingresan dentro de los sistemas. Y parte de ese proceso, cuando hablaba anteriormente del RCC, Recaudo, Control y Comunicaciones, es que Recaudo es un actor dentro del escenario, pero cada una de las empresas al interior tiene su sistema de gestión y control de flota. Y digamos que algunas de ellas han fortalecido su modelo, inclusive volviendo las plataformas de evasión de pasajeros. Entonces, lo uno con lo otro, siendo dos tecnologías, porque así lo definen, deben de convivir y deben de ser interoperables. Es decir, tienen que tener esa convivencia para poder identificar cuando se está haciendo un fraude dentro del sistema, porque no tendría razón que el operador de recaudo sea el operador del sistema de gestión y control de flota, porque entonces me estoy haciendo una autovaloración. Por eso la norma ha sido muy clara en ese proceso, en hacer esa redistribución de roles y funciones, donde un sistema de gestión y control de flota, dentro de sus variables, es el conteo de pasajeros, o algunos lo han fortalecido, como ya mencionaba, en el tema de evasión de pasajeros. Entonces, cómo esa estructura hace ese lineamiento, pero adicionalmente a ello, como recaudo, a través de un medio de pago, diferentes medios de pago, llámese hoy efectivo, que está consolidado, llámese la tarjeta inteligente sin contacto, llámese el código QR, que está dentro de la solución, o llámese el Envico, que es la emulación a través de una aplicación para que los usuarios paguen con todos los medios de crédito, banco y regalo. Porfa, me colaboran con la siguiente diapositiva. Esto lo menciono porque tiene que haber convivencia entre todos los actores, o sea, no podemos desligar unas funciones de las demás, y básicamente lo que me trae a colación la siguiente diapositiva es lo que nos va a ayudar a explicarlo de una otra forma mejor. Ok, muchas gracias. El flujo del proceso. Si bien vemos donde dice plataforma central de recaudo y evaluamos cada uno de los actores del proceso ya desde otra dinámica, entendemos que hay una coexistencia, una convivencia con las redes de recarga, con la red directa del operador, con las redes móviles, con las tarjetas de débito, crédito o generadora a través de códigos QR o inclusive el pago en efectivo. Adicionalmente a ello, entendemos que las empresas operadoras de transporte hacen parte de la misma, empresas operadores de transporte, operador de recaudo. Entonces, nacimos como una figura de sistema donde no una, sino varias empresas del transporte, para el transporte, con el transporte, decidimos implementar esta solución. Entonces, nuestro corazón es la plataforma. La plataforma, como bien ya lo explicábamos, hace clearing entre los agentes. Cuando se dice que hace clearing entre los agentes o compensa entre los agentes, es que identifica dónde ingresa un usuario georreferenciado, ese usuario de qué modo paga para ingresar al sistema. En el caso de que sean efectivos, pues los sistemas de gestión y control de flota, porque no podemos ser invasivos con las soluciones que las empresas al interior tienen, porque hay un número de soluciones, identifican también ese actor dentro del sistema, en qué momento ingresa al vehículo. Entonces va a haber una compensación en efectivo y va a haber una compensación a través de modos de transporte, a través de medios de pago. Y básicamente lo que se quiere generar a través de ello es la validación de esos usuarios para luego hacer una compensación o un clearing transaccional desde la plataforma, que también la administra la fiducia, para que la fiducia después compense a los diferentes agentes dentro de la operación. Entonces, es importante que se diga que esto ayuda, los dos escenarios ayudan a la explotación y conviven con el ecosistema en el que nos encontramos. ¿Qué más les? Pues básicamente ese es como yo creería que es la convivencia hacia la cual tenemos que identificar que el flujo del proceso está garantizando la transparencia del orden de los flujos de los procesos, valga la redundancia, porque involucra a todos los actores que participan dentro de la transaccionalidad y cada uno de esos roles que tienen dentro del ecosistema de recaudo. También es importante notificar pues, que el único efectivo que se manejaría
es aquel que los usuarios paguen en efectivo hoy, pues valga la misma información, pero que el eje como tal, siempre, independientemente de los medios o modos que participen dentro del escenario, tenga esa convivencia para que al final pueda existir ese flujo o esa trazabilidad desde la plataforma y desde los diferentes actores del sistema. Entonces todo convive como una única solución. Porfa, me colaboran con la siguiente diapositiva. Básicamente, esta diapositiva es el soporte como tal. Es decir, nos muestra lo que es la estructura o el diseño del sistema de la seguridad de las llaves. Llámese llaves hoy por el tema de clearing transaccional que tiene que haber dentro del mismo. La granja de SAM, mapping o SAM, que si bien es cierto, cuando yo le entrego directamente la solución a la banca es la dueña de la solución. Hemos entendido que la misma norma así lo define, que las empresas o en cabeza de la autoridad, la ciudad, debe de construir ese mapping, porque debe construir, no, se le debe de entregar ese mapping, es decir, es totalmente transparente la fuente de información, porque aquí van a nacer unidades conexas o actividades adicionales que van a generar otros ingresos al modelo de transporte, dadas las dificultades de que hoy toda la figura se carga en la tarifa, se vuelve costo para la tarifa. Entonces, ¿cómo se busca como solución la convivencia con el fin de que las empresas que hoy tienen identificado que recaudo no es más que otro costo, que gestión y control de flota no es más que otro costo que se ve cargado en la tarifa, y que el futuro comunicaciones así también lo va a hacer, porque al fin y al cabo habrá que colocar más datos dentro de los vehículos, y esos datos con el fin de proporcionarle a los usuarios aplicaciones que les permitan identificar los vehículos en sus recorridos, pues se generará como tal un costo al interior de las empresas. Entonces, el modelo de recaudo, en sí la estructura de la plataforma, el centralizador como tal, o la centralización de los modos, medios, los roles de cada uno de ellos, lo que se busca es atomizar esos costos para que el modelo sea permeable en el tiempo, pero también para que los transportadores evalúen otros modos de ingresos para que no dependamos siempre de la tarifa. Entonces, lo que mostramos acá es básicamente que todo el sistema está diseñado desde un centralizador. Como ese centralizador no solamente tiene roles y actores, sino que también al interior construye ese tema del mapping o la granja de SAM, y adicionalmente cómo convive con redes externas y con el validador del dispositivo embarcado. Aclaro, y es vital que se sepa esto, si no se construye bajo esta escenario, sino que se compran equipos externos, pues digamos, habría que construir o reconstruir al interior de esos equipos todo ese tema del mapping y las granjas de SAM para poder proteger la transaccionalidad, para poder hacer trazabilidad cada vez que un usuario ingresa dentro de un sistema de transporte, porque al fin y al cabo, si tú dejas una brecha abierta, lo que eso genera es que no tengas cómo hacerle trazabilidad a la transaccionalidad, y por tal motivo los usuarios pueden generar fraude dentro del sistema y entrar más de una vez con los diferentes modos de pago. Entonces, la transaccionalidad va desde la matriz hasta la implementación. Básicamente, lo que el soporte de la plataforma administra el sistema central, los datos maestros, el enrolamiento de cada una de las empresas, llámese enrolamiento, la razón social, el NIP, toda la fuente de información que provee, la capacidad transportadora, el tema de los vehículos, para el tema de los equipos, cuando se embarcan los equipos, los seriales para saber consecutivamente dónde se hace esa transacción, basado en qué equipo, basado en qué serial. O sea, esto es un engranaje. Cuando uno lo evalúa, lo ve como un engranaje, y todo ello convive con todos los niveles de servicio y los niveles de seguridad que tiene la misma plataforma. Carlos, para que vaya terminando, tenemos ya el set de preguntas, y si tiene algo para concluir, los panelistas, del doctor Luis Guillermo, el abogado Jorge y usted como ingeniero, pues tienen el tiempo para que vayan haciendo las conclusiones y pasemos al panel de las preguntas.
Por mi lado como tal, yo creo que ya la idea era ser muy clara en la información y yo creo que ya con eso la podemos suplir. Si tienen preguntas, con el mayor de los gustos estaremos atentos a resolverlas. Sí, vamos a dar una, como decía el doctor Juan Gonzalo, digamos como unas anotaciones finales. Hay una cosa bien importante y es que la pandemia nos obligó a reconfigurar el modelo. Y viene una cantidad de ayudas y demás desde la tecnología y otros puntos. La normatividad del Estado también ha estado tratando de ponerse al día en esos puntos. Hay una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta también y que es fundamental, y es que el eje estructurante, que es el usuario, para él sea transparente donde se monta. En este momento, sea el modelo que sea el sistema que sea, para él debe haber solo una cosa: facilidad. Dentro de las ventajas que estamos teniendo y que queremos reforzar es el hecho de, primero, el modelo contribuye a la bioseguridad, especialmente hoy donde todos estamos tan celosos en ese punto y que nadie quiere que el COVID vuelva a aparecer. Tenemos otra cosa, es que el conductor está dedicado a conducir. Eso se refleja en muchas otras áreas, incluyendo la accidentalidad. Y otro punto, en el caso de Medellín y demás, la seguridad con los actores informales, violentos, o que dígalo como quiera. Hay otro punto, es el control de la productividad, el control, la elevación, que es supremamente fundamental. Y adicionalmente, el ahorro para la industria y el ahorro para el usuario. Tengamos en cuenta que un usuario en este momento y la plataforma esté preparada para eso. Estamos preparados para cuencas cruzadas, estamos preparados para tarifa diferencial, estamos preparados para cualquier modo de transporte. Se incluyen desde los veredales, están incluidos dentro del modelo, y las diferencias tarifarias todas están incluidas dentro del modelo, y eso hace entonces que el modelo sea supremamente versátil, pero no por eso menos seguro. Absolutamente seguro, garantizado. Es un modelo que está certificado a nivel internacional y que ha sido suficientemente probado. Entonces, ahora sí entramos al punto de las preguntas. Don Juan Gonzalo y César Augusto. Presidente, tiene la palabra César. Este panel de recaudo ha estado muy movido. El chat, pues salen bastantes preguntas, inquietudes que tiene toda la audiencia. Entre ellas se resume una que es bastante importante y también en la que le hablaron ahora frente al tema de la diapositiva, pero la voy a hacer porque no la voy a dejar en el aire porque ya respondió, pero dice así, pregunta: sin dinero no puede acceder al primer viaje, ¿qué solución al control de la posible evasión según el video de Claudio, donde los usuarios pasan por debajo del torniquete? Sí, eso también está contemplado y Carlos va a profundizar un poquito. Sí, hay que recordar que, es decir, esto no es nuevo. Ustedes, si ingresan a cualquier solución de medios de pago, pues básicamente lo que uno hace es que se registra. Si un usuario se registra como tal dentro de TPC, o dentro de cualquier operador de recaudo, pues básicamente lo que se está identificando es ese usuario con un número de seriales y filtros que se requieren: correo, nombre, de cédula, teléfono celular, que hoy es vital para el modelo. Entonces, básicamente, ese usuario puede ingresar sin requerir dinero, porque obviamente va a tener el viaje a crédito. Hay que identificar también que cuando tú estructuras recaudo como empresa operadora de transporte a través de un operador de recaudo, tú no estás incluyendo una banca, estás incluyendo toda la banca. Entonces, bajo ese escenario, puedes entrar a negociar con todos los operadores bancarios o financieros para darle esas garantías a los demás. Cuando el usuario no tiene el medio de pago, pues básicamente es una transición entre la recepción del efectivo y la validación electrónica, ¿cierto? Que hay que evaluar que eso se dan dos escenarios: transaccionalidad en línea y fuera de línea, y que estas transacciones casi siempre se hacen en microsegundos, porque la misma norma también lo dice. Digamos que el medio es el que viaja el receptor del dinero. Y para terminar de responderle, donde los usuarios pasan por debajo del torniquete, es de entender que todas las empresas hoy tenemos el cumplimiento de los sistemas de gestión y control de flota. Y como lo mencionaba antes, no podemos ser invasivos. TPC no puede ser invasivo porque se debe respetar las inversiones que las empresas han hecho, pero lo que vamos a es a coayudar para que las empresas materialicen mejor su proceso. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, ese fue un tema de discusión con el aliado tecnológico, y agradezco al tema de Azotrasba, pues porque la estructura del aliado vino desde los inicios de Azotrasba y se tocaron diferentes proveedores y a la final definimos a Nebula
a Nebula como la solución a embarcar, y eso nos llevó a entender que la convivencia o los criterios de estándar de convivencia con todos los sistemas de gestión y control de flota ayudan a cerrar esa brecha de la evasión de pasajeros. Entonces, hay que fortalecernos como empresas en sistemas de gestión y control de flota. TPC no va a ser invasivo con la solución que cada uno de ellos tenga, pero también vamos a convivir armónicamente para lograr los mejores rendimientos, para que los costos de las empresas bajen en el tema de mantenibilidad como tal. Sí, espero responder la pregunta. En este caso, la gestión y control de flota va a servir de auditoría permanente del sistema de recaudo. Excelente. Tenemos otra segunda pregunta, y es que pareciera que cada asociación o grupo de empresas o cuenca va a tener su propia tarjeta. Entonces, ¿dónde está la integración? ¿Qué beneficio al pasajero? ¿Y el sistema es compatible? Cuando estamos hablando de las reglas de interoperabilidad y demás, estamos diciendo que hay unos estándares que nosotros tenemos que cumplir. Es así como que el usuario tenga la tarjeta que tenga, puede abordar el sistema que sea, porque las reglas entre todos los sistemas los tenemos que... No es tampoco crear un sistema por cada empresa, es crear uno o dos grandes sistemas de recaudo que se hablan entre sí, y sistemas de, como les decía ahorita, para el usuario es transparente. Con que tenga su tarjeta, la que sea, puede acceder a cualquier servicio. Dale, Carlos. Sí, aquí es vital y ha sido el esfuerzo que TPC ha construido durante el periodo. Y es que la tranquilidad que tenemos es que el centralizador virtual de procesos transaccionales, que es como lo conocemos pues aquí en Medellín, para que no nos vayamos a hablar de plataformas o soluciones, para el caso nuestro como tal, damos la tranquilidad y la transparencia para los operadores de transporte que quieran participar en nuestro modelo. Cuando la autoridad, y ese es el criterio bien interesante que estamos esperando, condicione los estándares, y mientras más altos sean los estándares, mayor tranquilidad nos va a dar. Hoy los estándares existen en la ciudad de Medellín. Hoy Metro de Medellín opera con una tarjeta cívica. Hoy Metro de Medellín acaba de incorporar la solución de DaviPlata, DaviPay. Entonces, esto lo que nos está dando es una orientación hacia el camino donde tenemos que ir. El tema de la inclusión del código QR requiere unos temas de seguridad mucho más interesantes de fondo, pero no es que cada uno tenga que tener una tarjeta, es que pueden convivir varios operadores de recaudo y cada uno de ellos con uno o diferentes medios de pago. Nosotros tenemos la capacidad de recepcionar cada uno de esos actores. Ahora, ellos también deberán mejorar su tecnología o sus criterios con el fin de que podamos convivir con lo que van a construir o a solucionar. Y parte de ese proceso es también que cada operador define los medios siempre y cuando cumpla los estándares. Entonces, esto también le va a exigir, como cuando el TLC, la apertura económica, eso también le va a exigir a los que ya existen en el mercado que tengan que lograr mayores niveles de competitividad. Y al final, quien realmente va a ganar va a ser la autoridad. El mayor beneficiado va a ser el operador de transporte, y eso es básicamente el criterio por el cual nosotros hemos hecho este gran esfuerzo, y es, venga, mejoren, no queremos mejorar, venga que nosotros vamos a hacerlo, y esa es parte de la estructura bajo la cual venimos trabajando. Creería que esa es la respuesta. Muchísimas gracias. Yo tengo una última o penúltima pregunta, y es en el tema jurídico para el doctor Jorge Medina. La seguridad jurídica y cómo las empresas que hoy no están dentro de las 7 o 8 que iniciaron con TPC Recaudos llegarían en esa seguridad jurídica y en esa transparencia y la incredulidad de muchos transportadores que queremos seguir siendo los propios recaudadores, donde la norma nos está diciendo otras cosas diferentes. Claro que sí, doctor Juan Gonzalo. Parte del principio con el cual se creó TPC SAS es darle esa oportunidad a todos los transportadores y a todas las empresas de hacer parte de la solución de recaudo. Por eso nuestro lema, que es un recaudo de transportadores para transportadores y con transportadores, donde se le está invitando a aquellos transportadores que aún no creen que es el futuro
no solo del transporte, sino de la humanidad migrar a todos estos medios tecnológicos, entonces poder juntarse entre transportadores para garantizar la continuidad de la industria y hacer su propio recaudo. Hay que tener en cuenta que los transportadores hacen recaudo desde que empezamos la operación hace X cantidad de años, más de 50, 60 años hay unas empresas que están operando, ¿cierto? La norma empieza a regular el tema desde la ley 105 del 93, aquellas normas macro de transporte, luego pasa la ley 336. Cuando llegamos a la ley 1450 del 2011, ya nos dan los primeros pincelazos frente al tema de recaudo electrónico, y así han venido ocurriendo unos eventos, unos avances normativos que nos van direccionando a los transportadores hacia ese punto. La última y la más reciente es el decreto 1567 del 2020, que habla ya frente de aquellos actores que desean operar el tema del recaudo. Es fundamental entender y garantizar que las normas tienen unos principios rectores frente al tema del transporte. Incluso lo reza la ley 105 del 93 en su capítulo segundo, donde nos hablan de aquellos principios que tienen que tener la industria del transporte como tal. Entonces, aquí no se está buscando excluir absolutamente a nadie. Esto es una empresa de puertas abiertas para todos los transportadores. Hemos estado prestos a escuchar, a participar, a acompañar en todos los procesos, tratando de romper mitos y paradigmas, que hay unas empresas de mayor capacidad transportadora que otras, entonces que eso va a tener una diferenciación en el momento de la toma de decisiones. Por eso, de cara a la transparencia y la tranquilidad de todos los transportadores, los estatutos y el código de buen gobierno de la empresa TPC SAS está en mantener la igualdad accionaria de todos sus integrantes. ¿Para qué? Para que no haya un actor más importante que otro, sino que finalmente quien termine beneficiado de esta operación sea uno, el usuario; dos, las empresas transportadoras; y tres, y fundamental, de la mano de las autoridades de transporte, porque son ellas las que tienen que garantizar la permanencia de estos procesos, como lo decía nuestro antecesor expositor, ¿cierto? No puede haber un sistema de recaudo sin el control y sin el manejo, porque entonces el día de mañana salen y se van, ¿y qué va a pasar? ¿En dónde queda aquel usuario? ¿En dónde queda aquel transportador? Entonces hoy, desde lo jurídico, tenemos una gran argumentación. Existen normas técnicas internacionales que hablan de esos estándares para el tema de estos procesos, y creemos que podemos alcanzar de la mano de todos los transportadores. Es el objetivo principal, es que los transportadores confiemos en los transportadores, que hagamos un recaudo de nosotros los transportadores para los transportadores y con todos los transportadores. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge. La última pregunta en cabeza de César, ya que en la virtualidad como en la televisión el tiempo es valioso y es muy corto. César, bueno, tiene la palabra. Hay una pregunta que la voy a leer, pero hay que interpretarla. Se habla de que el transporte debe tener otras fuentes de ingreso diferentes a la tarifa. Por favor, ¿nos puede decir cuáles son las fuentes adicionales de ingreso aparte de la tarifa futura? Yo asumo que entre el proceso de recaudo permitiría a que el transportador hoy, dentro del recaudo de transportadores para transportadores, van a tener una fuente adicional de ingreso en ese manejo. Es lo que yo interpreto. César, vamos a darle la palabra a los que la quieran responder, pero entiendo yo que también esta pregunta se la trasladamos a nuestro siguiente expositor, al profesor Iván, que nos va a hablar de fuentes de pago, de fuentes de ingreso diferentes a la tarifa, y que puede ser también una pregunta importante para el siguiente panel. Tienen la palabra si alguien quiere responder. Vamos a hacer una cosa en eso, doctor Juan Gonzalo y doctor César. No vamos a invadir el terreno del siguiente expositor, y posteriormente, cuando hagamos ya la actividad juntos, le acabamos de redondear, pero efectivamente es una de los temas más importantes en este desarrollo, y que para las empresas va a ser un
un apoyo impresionante, no solo para continuar, sino para crecer en el futuro. Entonces vamos a cogernos a lo que dice el doctor Juan Gonzalo, vamos a respetarle al doctor Iván Sarmiento y ya cuando nos pongamos en común podemos profundizar en algún punto que haya quedado para aclarar. Muchas gracias, médico Luis Guillermo, al abogado Jorge Medina y al ingeniero Carlos, que bien tuvieron participar de nuestro foro y que les agradecemos que con mucha altura tocaron el tema de este recaudo que es tan sensible, pero tan necesario entender para implementarlo para el presente y el futuro de nuestra industria, ya que es una norma que hay que cumplirla. Muchísimas gracias.